Muy buenos días, queridos hermanos, a los que están de manera presencial y los que van a estar luego. Quiero saludarles en esta mañana con la paz de nuestro Dios. Es nuestra anteúltima clase y vamos a tratar y vamos a reflexionar sobre el aborto y la eutanasia. Estuvimos viendo que la importancia y la responsabilidad que tenemos para con la vida, el respeto a la vida humana, sea cual sea su condición, sea cual sea su estatus social o su raza, su color de piel, creencias o sus religiones. Estuvimos viendo que el respeto a la vida humana va mucho más allá de lo que podemos concebir culturalmente. La ética tiene que ver con definir lo que es correcto y lo que no es correcto, con valores morales y también con principios permanentes, absolutos y también con el contexto y determinados momentos en los cuales se deben tomar las decisiones. El problema de la ética es que uno no se puede guiar por conceptos o principios permanentes y absolutos, porque en determinadas situaciones las decisiones o las posturas que debemos tomar pueden causarnos problemas cuando venimos con interesante que en cada decisión o en cada problema o problemática que nos encontremos, podamos tener varios elementos que hemos estado viendo y considerar cuál es la decisión correcta o cuál es la menos mala. No siempre podemos determinar un absoluto y determinar esto es así o es de una manera o de otra, sino que siempre tenemos que poner en la balanza varios factores los cuales nos llevarán a tomar una buena decisión. Tenemos que tener en cuenta que los principios de los cuales vamos a sacar los elementos para hacer la ética se encuentran en la palabra de Dios, en los principios que el Señor Jesús nos ha dejado, y en base a eso vamos a ir conduciéndonos y tomando decisiones por la vida. Podíamos ver que en el dilema que les había planteado en el foro, que había una buena causa para que este chico, Tomasito, tomara atributos que no le correspondían. Pero si vamos al principio, podemos ver y podemos determinar que el principio es no hurtar y bueno, no importa el fin, sino que el fin no justifica los medios. Entonces, siempre que tomemos decisiones, tengamos que ir al principio de la palabra de Dios. Vamos a reflexionar sobre el aborto. Podemos ver que el aborto, muchos le llaman el holocausto moderno, muchos tienen eh, este concepto, pero al ser un tema muy sensible, es un tema muy controvertido y muy complicado, tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto a la hora de hablar de estos temas, porque hay situaciones en las que los papás o las mamás se encuentran en determinadas encrucijadas y tenemos que tener en cuenta bueno, los derechos de la madre, los derechos de los sentimientos y del entorno familiar cuentan. Entonces, siempre que expresemos una opinión en cuanto a estos temas, siempre tengamos mucho cuidado y seamos muy maduros y muy respetuosos a la hora de hablar. Siempre tenemos que tener en cuenta y siempre tenemos que considerar de manera muy profunda siempre el respeto hacia los demás. Nunca podemos
emitir o podemos hacer o expresar nuestras posturas o nuestros postulados o nuestros puntos de vista hacia determinadas situaciones sin antes ponernos en los zapatos de la otra persona, sin antes escucharle, sin antes darle la oportunidad a que se exprese. Como cristianos es importante antes de tomar decisiones o antes de dar consejos o dar nuestros puntos de vista o nuestras opiniones, siempre tenemos que tener en cuenta que para dar una opinión tenemos que tener todos los elementos que hablábamos al principio, que es y siempre poner a la persona antes de cualquier otra cosa, ¿no? Poder escucharle, poder darle la oportunidad que se exprese y bueno, siempre tener un acompañamiento pastoral. Vamos a compartir la pantalla y vamos a las diapositivas en cuanto al aborto. Creo que se está viendo ahí, ¿no? El aborto y la eutanasia. Estos son dos temas eh, que están muy relacionados. Uno es al principio de la vida, el otro es al final, pero bueno, están relacionados con la vida humana. La definición en esto tenemos que considerar que son cuestiones, lo que vamos a nosotros reflexionar son las cuestiones éticas, no las cuestiones médicas o legales, sino más bien las cuestiones ética. La Organización Mundial de la Salud define el aborto como interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Es la edad gestacional bajo la cual la vida imposible. Hay un debate en cuanto a la interrupción porque hay algo implícito en cuanto a la continuación. Cuando hablamos de interrupción, estamos hablando de que hay una posibilidad implícita de que habrá una continuidad del mismo, ¿no? Por eso se plantea de que se puede decir o se puede llamar como una interrupción permanente, porque cuando hablamos del aborto es una interrupción definitiva, ya no hay posibilidad de que haya una continuidad luego en la vida del feto, ¿no? Un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. El procedimiento realizado por un profesional de la salud con licencia, la decisión de interrumpir un embarazo es muy personal. También existía desde la antigüedad, esto no es nuevo, desde la antigüedad existían muchas modalidades para producir el aborto, para producir la interrupción de lo que es el embarazo. Había muchas modalidades, ya sean medicinales. Por ejemplo, habían algunas hierbas que producían el aborto, algunas mujeres que tenían el valor de hacerlo, como por ejemplo algunas ciertas parteras que tenían la, el valor de llevar adelante lo que es el aborto. En nuestra zona, muchos de las personas que hoy tienen alrededor de entre 50 y 60 años, muchos de ellos fue asistida por una partera que era de la zona y ella era una partera ciega. Ella era ciega y bueno, llevaba adelante el parto esta mujer. Así como esta mujer, había muchas mujeres que se dedicaban, eh, tenían un valor impresionante, ¿no? Al llevar adelante los partos y bueno, también había mujeres que se dedicaban también
llevar adelante un aborto por medio de golpes en la panza de la madre, golpes fuertes que claro, automáticamente les causaba la muerte al feto. Hay ciertas cuestiones relevantes y varios tipos de aborto. Los tipos de aborto se clasifican en inducidos, frustró, incompletos. Para el aborto incompleto, como es el legrado uterino instrumental, aspiración manual indouterino, aspiración eléctrica, entre otros. El aborto espontáneo. El aborto espontáneo es la interrupción del embarazo debido a causas naturales, no siendo voluntario ni provocado. Depende del estado de la madre, a veces no están bien ubicados, no se han podido desarrollar de manera adecuada, entonces se produce el aborto espontáneo. También está el aborto por infección o séptico, que esto es recomendable por alguna situación o alguna enfermedad, eh, mm, alguna situación de enfermedad que tenga la madre, ya sea eh, porque tenga una enfermedad que durante el embarazo afecte su salud o ponga en riesgo su vida. Bueno, por eso está también la posibilidad y es recomendable de parte de los médicos el aborto. Después tenemos el aborto fallido o retenido. La madre, por sus condiciones físicas, el, el- el aborto es fallido o retenido. Tenemos estos tipos de abortos que buenos, no alcanzan a formarse y entonces se producen estos tipos de aborto. También está el aborto inducido, el que provocan los médicos, el que es provocado, el que es eh, intencional, aquel que se lleva adelante por medio de distintas prácticas, ¿no? El aborto terapéutico es la intervención médica, instrumental, y es la que está en riesgo. Es un aborto por recomendación médica y que, bueno, también es por la salud de la madre. Está el aborto psiquiátrico, que también tiene que ver con la salud mental de la madre. El aborto eugenésico para prevenir el nacimiento de niños deformados o retardados. Hay situaciones en las que el niño no tiene una formación, no está en formación, o ya se sabe que el niño va a nacer con discapacidad, ya sea mental o física. Se llevan adelante estos abortos que se llaman eugenésicos. El aborto social es el aborto por razones económicas, especialmente relacionados con las necesidades financieras de la familia. El aborto ético es en el caso de violación. El aborto legal, el aborto ilegal, el aborto precoz, el aborto quirúrgico y el aborto farmacológico. Cómo son las maneras de llevar a cabo los distintos tipos de aborto. El farmacológico es aquel que se conoce por la aplicación de fármacos y bueno, cuestiones que le inyectan a la madre y produce el más. eh, la verdad que es un tema interesantísimo y es un tema también en la actualidad muy relevante porque está, está motivando y está llevando adelante a muchas personas o a muchas jóvenes a cometer estas prácticas y bueno, llevando a la muerte
millones de personas. ¿Qué tan serio podemos decir que es el problema del aborto? La estadística mundial estima que ocurre alrededor de 73 millones al año de aborto. Esto es realmente algo serio. Es realmente algo serio porque a nivel mundial podemos ver cuántos millones de abortos que se producen y cuántas millones de personas que quedan sin ver la luz. Si vamos al dilema ético, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Permite el mandamiento quitar la vida a un feto inocente? ¿Permite el Señor, permite nuestra postura como cristianos, nuestra integridad, nuestro pensamiento, nuestras creencias permiten quitarle la vida a un feto inocente? Son las preguntas que debemos hacernos y que tenemos que tener en cuenta. Pueden presentarse situaciones en el cual el Señor podría aprobar el aborto. Todos los abortos tienen la misma carga moral. ¿Hay alguna posibilidad de atenuar el efecto negativo de la conciencia? ¿Hay alguna posibilidad de mitigar en cuanto a llevar adelante el aborto? ¿O todos los abortos tienen la misma carga moral? ¿Tienen la misma culpabilidad? ¿Tienen el mismo efecto negativo en cuanto a la conciencia de la persona? Hay dos cuestiones éticas. Y primero está la personal de la embarazada. ¿Está bien ante Dios que yo mate al ser fetal que está dentro con el pecado? La pregunta que se hace la madre: ¿está bien que lleve adelante este acto? Es una cuestión muy personal en la cual la madre se hará la pregunta y pondrá en cuestión este dilema. ¿Será que es pecado? ¿Será que puedo llevar adelante este acto del aborto? ¿Será que lo puedo hacer? Tiene que ver con el pecado y tiene que ver con una afección o con una desobediencia a Dios. Estas son las preguntas que sin duda en la mamá dan vuelta dentro de su cabeza. También tenemos la social. Está bien que la sociedad o Estado impida que una madre, esto es hablando en términos legales, si es un delito en algunos países o no, depende del país en el cual esté. En algunos países está aprobado, en algunos países no. En nuestro país, por ejemplo, en la Argentina, hoy, después de varios debates, se ha aprobado la despenalización del aborto. Cuando hablamos de abortar, la incógnita es en definir si es una persona. La cuestión que se toma en cuenta y que está en cuestión es si el feto se debe tomar como una persona. Cuando el feto es una persona, cuando podemos determinar que, que es una persona. Y eso es lo que está en cuestión en muchos países. Si la etapa germinal de fecundación es desde la fecundación hasta la primera semana. También tenemos la etapa embrionaria, que es de la segunda semana hasta la semana 12, y la etapa fetal hasta el nacimiento. ¿Cuándo
cuándo comienza a ser una persona, cuándo comienza a ser una vida, cuándo comienza este cuándo comienza y cuándo lo debemos tomar como que estamos tomando la vida o quitando la vida a una persona. ¿En qué momento podemos decir, bueno, es que en la primera semana no es todavía una persona porque aún no tiene vida? Podemos decir que de la segunda semana a la semana 12 aún no es una persona. ¿Cuándo podemos determinar que es una persona? En el momento de la concepción podemos decir, eh, es ahí donde podemos decir que es una persona. Cuando recibe la propiedad esencial de lo que es una persona, es una vida distinta. Muchos, bueno, dicen que no podemos decir que es una persona hasta que no tenga el, bueno, como por ejemplo hasta que no tenga el alma y todas estas cuestiones, no podemos decir que todavía es una persona. Pero hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Todo lo que está en desarrollo, todo lo que está en crecimiento, todo lo que está creciendo, ya sea una planta, ya sea una semilla que comienza a germinar en la tierra y comienza a, hay vida dentro de sí, ¿no? Porque está en desarrollo, está en crecimiento. Podemos decir que es una vida distinta a la madre porque tiene hasta incluso el grupo sanguíneo distinto, tiene un ritmo cardíaco distinto, tiene una carga genética distinta. Y cuando hablamos de todas estas cuestiones, estamos hablando de una vida distinta, no estamos hablando de quitar una, estamos hablando de quitar otra vida. Tiene un ritmo cardíaco distinto, tiene un grupo sanguíneo distinto, es algo totalmente distinto a lo que es la vida de la madre. No es cuando estamos hablando de, de quitar el embrión, no estamos hablando de quitar una parte de la madre, sino que estamos quitando una vida totalmente distinta, hasta inclusive con un ADN totalmente distinto al de la madre. Y reflexionar nosotros como cristianos que el ser esencial recibe la propiedad de persona cuando comienza la fecundación. En el momento que está el, cuando está en desarrollo, ya tenemos que considerar que es una persona. Otros dicen eh, que al nacer podemos determinar que es una persona, que antes de nacer aún no se lo puede tomar como persona. Y esto es algo interesante porque, bueno, mientras no haya nacido, la madre tiene el derecho y la responsabilidad de poder provocar el aborto porque aún no está atentando contra la vida de otra persona, sino que simplemente es parte. Hay otra postura que es gradual, sin punto fijo, cuando esto se refiere a que va teniendo un desarrollo y que no hay un punto fijo en el cual podemos determinar que sí es una persona o no, que sí tiene vida o no tiene vida. Entonces también es un punto que hay que tener en cuenta. Para nosotros como cristianos, desde el ya una vida. Hay algunos elementos involucrados. Acá tenemos que determinar quién decide.
¿quién decide con determinar y con llevar adelante el aborto? ¿Quién es el que tiene los derechos de decidir? La madre tiene su vida de su pequeño niño que está por nacer. Su salud emocional y física, se puede decir un rotundo no, podemos determinar con precisión de decir no al aborto y tomar eh, el derecho sobre la madre si o emocionales que tenemos que tener en cuenta y que la madre por ahí tiene que tener en cuenta también. Hay situaciones por ejemplo, alteración de la presión, emocionalmente está afectada la madre, físicamente tiene problemas de salud y llevar adelante el embarazo puede causarle graves problemas, el avanzar de su niño, puede también tener problemas psicológicos, problemas emocionales, si es producto de una violación, si es producto de un incesto, si es que su embarazo se produjo por una violación de alguien que realmente no, no lo tenía planeado. Elementos que están involucrados. Primero la madre, después su salud, su situación, el hogar, el trabajo, las relaciones, las creencias. Hay situaciones en las cuales se pueden tener en cuenta, como por ejemplo cuando hay muchos hijos, cuando hay una pobreza extrema, las relaciones de amistades, de trabajo. Hay muchas cuestiones que hay que, a la hora de tomar una decisión, y estas son cuestiones que van a estar siempre involucradas a la hora de cuando estamos frente a una cuestión ética en cuanto al aborto. En Argentina, por ejemplo, se defendía o se reafirmaba o se argumentaba por la objeción de conciencia, ¿no? Eh, la, o soñaban con ser profesional, con tener eh, una vida desarrollada, querían desarrollarse como profesionales, eh, como, bueno, quería tener sus sueños, llevarlos adelante, entonces no estaban decididos o no estaban eh, responsables como para atender en primer lugar su situación o sus deseos o sus sueños en vez de llevar adelante un embarazo, ¿no? Querían desarrollarse en su vida personal y profesional antes de responsabilizarse con un hijo. Otros deciden no tener hijo, otros deciden porque no querían tener hijos, entonces llevan adelante un embarazo. El feto, su condición, su estado, es una persona, sus derechos. Hay a veces que el feto tiene problemas, viene con una condición de formación que puede llegar a tener situaciones o puede desarrollarse de manera con discapacidad y todo eso. Entonces, los derechos del feto también cuentan. También puede ser el entorno familiar,
que a veces los padres no quieren llevar adelante o los padres de la joven no quieren que su hija lleve adelante el embarazo, entonces muchas veces se encuentran en obligación de determinar sobre la vida del feto. Pero el feto también está en cuestión, su condición, su estado, como... Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el feto es una persona. Derechos, derechos de la madre, derechos del niño, derechos del padre, derechos de los médicos, de la enfermera. Algunos médicos, los derechos de la sociedad. Algunos médicos no están de acuerdo en cuanto a llevar adelante los abortos, están totalmente en contra, pero en algunos hospitales públicos están totalmente obligados a llevar adelante estas prácticas en riesgo su credencial y también su libertad a seguir trabajando porque tienen que tener en cuenta y poner como prioridad los derechos de la madre, los derechos de la madre, del padre, de la salud de la misma, ¿no? Entonces, muchas veces tienen los médicos la obligación o se encuentran en situaciones críticas donde deben decidir estas prácticas aún en contra de su voluntad. También tenemos que tener en cuenta la ley, que está permitido, que está prohibido, por qué hay una ley, funciona la ley. Cada uno puede ver en su país cómo se está aplicando la ley, cómo se está llevando adelante la ley, si la ley si permite, si no permite, si está prohibido, si no está prohibido, si funciona la ley, si no funciona. Bueno, todos estos elementos, todas estas preguntas están en juego. El padre, su condición, su actitud. El padre también tiene derecho, no tiene derecho, puede decir, puede determinar, puede involucrarse, tiene derecho a decidir o no decidir sobre la vida de ese niño en gestación. Del padre, hasta dónde tiene derecho, hasta dónde le permiten sus creencias, su condición, su actitud. No, a veces como padres, conozco padres que dicen desde una irresponsabilidad, una falta de, bueno, de valores, ¿no? Eh, decir ni no llevaría no quisiera ser padre por bajo ningún punto de vista y bueno, toman actitudes muy cobardes y muy amorales, ¿no? Y terminan decidiendo sobre la vida de este niño, a veces imponiendo a las jóvenes, a las madres, y también abusando del derecho de la madre de tomar decisiones y también pueden determinar, terminar con el aborto. Están los valores éticos de la madre, del padre, el personal médico, de la ley y del público en general. Hay grupos cristianos fundamentalistas que atentan contra las clínicas, que bueno, que llevan adelante y practican estas cuestiones, lo que es los abortos. Entonces, hay que son fundamentalistas que, bueno, se han tomado el atrevimiento y hasta incluso poner bombas en algunas clínicas que practican estas cuestiones. La opinión pública, la presión familiar, otros niños, padres y familiares. A veces en el hogar hay muchos niños, hay 7 u 8 niños, de los cuales, bueno, llevar adelante y traer otro niño al mundo también
situación complicada, entonces la presión familiar también es un elemento que está en cuestión, es un elemento que está involucrado y que también influye a la hora de decidir y que también tiene influencia en el aborto, ¿no? La opinión pública, los medios de comunicación, los puntos de vista eh, lo, locales, también tenemos los puntos de vista. Llevar adelante un aborto a veces para una madre puede ser muy negativo en cuanto a la opinión pública, porque siempre que se lleve adelante estas prácticas sin una necesidad o algo que permita o que determine una cuestión de salud o algo de eso, la necesidad será marginada, será cuestionada y también eh, juzgada, ¿no? Por eso también hay todos estos elementos están en juego a la hora de uno, de la madre practicar el aborto. También las creencias religiosas, la enseñanza de la iglesia, la Biblia, la práctica habitual, las propias creencias de la madre, del personal médico. Estas cuestiones están en juego también. La expresión sexual, matrimonio, violación, si es un embarazo dentro del matrimonio, cómo se produjo, si fue por una violación, si no. eh, Todas estas cuestiones están en juego. Ahora, después del nacimiento, el aborto, los prejuicios y emociones que entran en juego, la actitud del doctor personal profesional, la actitud de las enfermeras, personal, profesional, la liberación de la mujer, los derechos, definición de vida, definición de personas. Todas estas cuestiones, nosotros a la hora de decidir, cuando nos toque pastorear o nos toque acompañar, debemos de ponerla sobre la mesa. No es que vamos a ir con un no absoluto, arbitrario, sin tener en cuenta todos estos elementos, simplemente vamos a ir y vamos a determinar sobre la vida y sobre los derechos tanto de la mujer como quisiera enfatizar, ¿no? Hay cuestiones en cuanto a los embarazos que, por ejemplo, si es por un abuso, ¿cómo cómo la madre podrá convivir con la vida? ¿Cómo podrá convivir la madre con este niño sabiendo que ha sido eh, eh, cada vez que vea al hijo o cada vez que vea a este niño, puede ser que le recuerde y le traiga a la memoria aquel mal momento que ha sufrido en caso de que sea una violación, ¿no? Entonces, no sería positivo, no sería una vida digna entre la madre y el hijo. Bueno, todas estas cuestiones están en juego. Hay madres que deciden llevar adelante, aún con una enfermedad, llevar adelante el embarazo, aún sabiendo que su niño va a nacer con problemas físicos, con problemas mentales, con problemas, eh, con discapacidades. Hay madres que deciden llevar adelante el embarazo y tener a su hijo
no importando lo que signifique o no importando. Vuelvo a repetir, son temas muy complicados, temas muy sensibles, a los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de dar nuestro punto de vista. Hay un dicho que he aprendido en la obra pastoral y que es: no des consejos si no te piden y no vayas si no te llamen. Si las personas que están en cuestión no vienen a pedirle consejo, llaman, usted trate de evitar los comentarios negativos o comentarios que pueden llegar a hacer daño. A veces cometemos el grave error de decir y opinar sobre el aborto, sobre estas cuestiones, y no tenemos en cuenta quién está a nuestro alrededor y no, tampoco tenemos la mínima idea de lo que la persona ha tenido que sufrir o ha tenido que pasar. Muchas veces por la presión familiar, por la presión económica, se han visto obligadas o en esta encrucijada de tener que llevar adelante un aborto, y muchas veces cuando nosotros hablamos o opinamos sobre estos temas podemos llegar a causar un efecto negativo en la vida de nuestras hermanas o nuestros hermanos o quien sea el prójimo o el ser humano que tengamos frente a la hora de hablar. Por eso, como cristianos, pueblo escogido, tenemos que tener en cuenta siempre, siempre que vamos a hablar, tenemos que tener en cuenta qué vamos a hablar, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Es una cuestión ética también el ser discretos, el tener respeto por el prójimo en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los sentidos, que nuestra manera de hablar sea diferente, que sea, no sea destructiva, daño y que afectan los sentimientos de otra persona. Tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones y tenemos que ser maduros a la hora de nosotros abrir nuestra boca y hablar. Como dice el salmista, que nuestras palabras, que nuestra boca, que nuestros labios sean sazonados con sal antes de sacarlo fuera. Primero lo pongamos, podamos pasar por varios filtros y luego recién edifica, si es ético que lo diga, corresponde que lo diga. Alguien me pidió la opinión, eh, alguien dijo: hey, ¿qué opinas tú? Es mejor pasar por tonto, pasar por ignorante antes de hablar y causar heridas en la vida de las personas. Por eso es interesante que tengamos en cuenta todos estos puntos de vista y que no tomemos decisiones. Recuerdo que mi madre, eh, hace aproximadamente 30 años, 30 años aproximadamente, 31 años, que mi madre tenía una niña, estaba embarazada de una niña y bueno, venía en una condición muy negativa, tenía el corazoncito muy grande. Entonces también estuvo la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero siguió adelante, decidió eh, tener esa criatura y bueno, a los 2 días de vida esta niña falleció. Hasta el día de hoy me recuerdo, hasta el día de hoy me acuerdo aquella situación tan difícil y tan dura para una madre, ¿no? Tenía 4 años mi persona, muy, muy patente. Por eso a la hora de nosotros, pero bueno, mi mamá decidió llevar adelante y determinar que sea Dios quien decida sobre la vida de la bebé.
pero a la hora de la madre provocar un aborto o ya sea que el niño nazca y son momentos muy sensibles en la vida de la madre que hay que tener mucho cuidado. La Declaración General de la Iglesia, también aunque parezca muy básica, la Iglesia de Dios Séptimo Día en Argentina es una organización cristiana que está a favor de la vida desde la concepción. Consecuentemente, estamos en contra del aborto, tenemos que reconocer el valor de la vida y termina sobre la vida de una persona, sobre la vida de un ser, sobre la vida, en este caso, desde la concepción, ya consideramos como iglesia que es una vida, tenemos que darle el valor a la vida, siempre ir en pos de la vida y saber que el Señor es quien determina sobre la vida de cada ser humano. O sea, hay muchos argumentos de cuánto de la organización muchas veces se argumentan los derechos de la madre por la salud, también sería una solución a la salud pública, pero sabemos que esto no es cierto porque si podemos analizar las muertes por causa del aborto que se producen en los países es alarmante y también los daños psicológicos que también vida de la madre son irreversibles, en la vida de los padres. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas y bueno, determinar que Dios es el dueño de la vida y que Dios todo lo que ha establecido ha sido bueno y todas las cuestiones que Él plantea son para nuestro bien. Hay muchos argumentos que plantean los gobiernos mundiales, pero estos argumentos no tienen fundamento, no se sostienen en la práctica. También muchos creen que es una cuestión religiosa, pero también eh, visto de también tiene sus tremendas consecuencias negativas en la vida de las personas. Sin embargo, comprendemos que hay casos especiales que están en riesgo la vida de la madre, por lo cual el aborto terapéutico podría ser necesario. La salud mental de la madre también, en el caso que hablaba hoy, ¿no? ¿Cómo podría una madre convivir con un hijo que le recordaría todo el tiempo la violación o aquella situación traumática en la cual ha sido eh, embarazada, ¿no? Pero tenemos mucho respeto con la vida de la madre. Tenemos que y cada madre tiene el derecho de decidir lo que va a hacer con la vida que está en en su vientre, ¿no? También rechazamos toda práctica de planificación familiar que incluya métodos abortivos. Rechazamos toda práctica, ya sean golpes, ya sea por medio de las pastillas del día después, ya sea por pastillas, por medicamentos, por golpes. Como cristianos rechazamos todo tipo de estas prácticas. Hay un relato en Argentina, en la historia, dice que las personas que se llama el, aquellas personas que cazaban loros, dice que un matrimonio joven van a cazar loro y en los barrancos se colgaba el esposo
con una cuerda y ahí su esposa envolvía la cuerda en un árbol y le iba sosteniendo y también largando de a poco. También habían llevado a su niño y dice que su niño iba caminando derecho al barranco y bueno, estaba próximo a caer. Entonces se plantea qué hacer ahí, qué hacer en ese momento sobre la vida de quién va a decidir la madre. Bueno, estos son los dilemas éticos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? ¿Por cuál vida? ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar? Quiero compartirles un texto que se encuentra en el Salmo 139. Hay muchos textos de que podemos ver que el Señor ha podido, los escritores bíblicos pueden determinar que el Señor ha estado desde la gestación. Dice el Salmo 139, verso 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Vamos a ver cómo los ojos del Señor vieron al salmista, vieron a este ser en gestación y todo ya estaba escrito en el libro del Señor. El Señor tiene en cuenta todas las situaciones que vivimos y todas las, todas los niños que están en gestación, el Señor los tiene en cuenta y por algo los ha permitido. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos ir en favor de la vida, debemos tener en cuenta todos los elementos y debemos siempre considerar el punto de vista bíblico, el punto de vista que el Señor es el dueño de la vida y es quien determina sobre la vida de los demás. También podemos ver cuando Jesús la madre de Jesús se encuentra con la mamá de Juan el Bautista, cómo podemos ver que los niños en el vientre eh, tuvieron un efecto, ¿no? Tuvieron un impacto y también Juan el Bautista pudo ser investido por el Espíritu Santo antes de nacer. También Jeremías, cuando el Señor le llamó, dice, antes de nacer yo ya te había elegido. 5, donde habla de Jesús, que antes de la gestación ya el Señor lo había elegido, el Señor había determinado un plan para él. Y así en Éxodo también hay muchos casos que habla, en Éxodo 21, verso 21 al 25, que habla también de lo que es la vida de los niños antes de nacer. Así que, queridos hermanos, quiero animarles a que podamos trabajar para procurar, para enseñar, para, la, para enseñar y para educar también en el ámbito cristiano. Yo creo que el aborto es el fruto no es el problema el aborto, sino que determinamos y vamos hay muchas maneras de evitar un embarazo. Perdón. Hay muchas maneras de practicar estas cuestiones y que una es evitar el embarazo, otra están los métodos anticonceptivos y también está también el poder llevar adelante y permitir que el niño nazca. Como cristianos tenemos que trabajar y enseñar
y compartir afuera también, predicar el mensaje de salvación, de vida, predicar al Señor y predicar también todo lo que implica la responsabilidad con nuestro cuerpo, qué tan sagrado es nuestro cuerpo y qué responsabilidad tenemos para con nuestro cuerpo y para con la vida de un ser por nacer. Todas estas cuestiones tenemos que enseñarlas, defenderle, alzar nuestra voz y bueno, también siempre tener en cuenta que el que determina sobre la vida de las personas es el Señor. Bueno, la eutanasia, como es el aborto, es un asunto crítico hoy. El término de eutanasia, bueno, que viene del griego, ¿no? Y thanatos, muerte. Eutanasia, también llamada muerte con dignidad. Está la muerte voluntaria, la muerte involuntaria. La eutanasia voluntaria, la involuntaria, la activa, la pasiva, la directa, la indirecta, la muerte con dignidad y también matar con dignidad. Declaraciones. Nos pronunciamos decididamente en contra de la eutanasia y a favor de la vida. Queremos indicar que nuestra posición trasciende el tema de la eutanasia y postula un profundo respeto por toda vida y especialmente por la vida humana. Defendemos la biológico, sino en todas sus dimensiones. Aspiramos a que todos los hombres gocen de una vida verdaderamente humana, que disfruten, entendida rectamente, no solo de vida, sino de calidad de vida. Que toda persona pueda tener una vida digna y que pueda vivir con dignidad, aún hasta sus últimos días. Que pueda tener una calidad de vida, que pueda tener una vida llevadera, una vida agradable. Como cristianos, como creyentes de la Iglesia de Dios, estamos a favor de la vida y estamos a favor de una vida digna. Considero muchos de nosotros, muchas veces bueno, todos nosotros como seres humanos, está afectada nuestra autoestima, nuestro valor, nuestra dignidad. Entonces muchas veces nos entregamos a buena o al abandono y como cristianos lo que hace Dios es restaurar todas esas cosas esenciales que tenemos y devolvernos el deseo de vivir y de vivir dignamente, de tener calidad de vida, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino también mental, en nuestra mente, nuestro espíritu, así como lo dice Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 25. Nos declaramos en contra de la legalización y despenalización de la eutanasia. La legalización reduciría a suprimaría los incentivos para mejorar las terapias, tratar de curar lo incurable, progresar en analgésicos e incrementar el trato más esmerado al moribundo en los aspectos médicos, psicológico, religioso y humano. La legalización crearía sutiles o claras presiones para que todo enfermo terminal ejercite su derecho. En estos enfermos fácilmente surgirán sentimientos de culpa por seguir viviendo o bien reales o supuestas. Todo esto es una posibilidad y también es algo que se está tratando de implementar o que se está procurando, ¿no? De que los mayores están, y de parte de los médicos, muchas veces lo dicen,
lo insinúan de que están ocupando oxígeno, de que están ocupando camas, están ocupando espacio, están ocupando un lugar, están ocupando a la familia. Entonces hay mucha influencia y está siendo, se está poniendo en cuestión, ¿no? los derechos religiosos, humanos, los aspectos médicos también, y están de alguna manera procurando la legalización de la eutanasia para poder tener más presión sobre la vida de los enfermos y también la vida de los mayores. Podíamos ver en la pandemia cómo determinaban los médicos, podíamos ver cómo los médicos decidían sobre quién seguir viviendo y sobre quién no, y siempre optaban por los jóvenes porque decían que tenían más derecho o más posibilidades de aportar a la sociedad. Todas estas cuestiones nosotros nos declaramos en contra. Un bien jurídico tan grande como la vida se vería expuesto a relajar la prohibición de matar, a lamentables abusos o errores, se abriría una grieta en un bien jurídico fundamental. Rechazamos las acciones que significan la eutanasia. Una persona que queda parapléjico, por ejemplo, o una persona que queda en estado vegetativo, una persona que queda con daños irreversibles, nosotros como cristianos debemos considerar y debemos tomar una postura en rechazar estas prácticas, ¿no? Aceptamos en circunstancias especiales la distanasia y asumiéndolas en el siguiente concepto: ni abreviar la vida ni prolongar la agonía. Equivale, en otras palabras, a respetar el proceso natural de morir, lo que tradicionalmente se llama eutanasia pasiva o eutanasia negativa. La distanasia es aquella muerte en la cual nosotros no le permitimos, no, por ejemplo, en caso de los bebés, cuando nacen y ya nacen condicionados a una máquina o a oxígeno o a una u otra cosa, sabiendo que no hay posibilidades de vida. Bueno, la distanasia es aquella que se decide no, que se decide no conectar a una máquina, sin embargo que se permita el desarrollo de su vida de manera natural y que se dé el deceso eh, cuando, cuando el Señor lo disponga. Eso es la distanasia, decidir no conectar a una persona a un aparato para alargarle la vida. Y la ortotanasia es aquella que se decide que no hay posibilidades de que siga viviendo, entonces se decide desconectar a la persona y eso se llama podemos decir, eutanasia pasiva, ¿no? Aquella persona que, bueno, se puede desconectar o decidir que no alargarle la agonía. Hay personas bueno, tienen quemaduras terribles, quemaduras en todo el cuerpo y se sabe, está determinado que la persona no va a vivir mucho tiempo y que no hay posibilidades de revertir esta situación. Entonces se decide la ortotanasia, aquella que se decide no seguir adelante con la agonía de la persona.
Creemos que la distanasia y la ortotanasia no van contra la compasión por el enfermo o moribundo, sino que la asumen más profundamente. No se va en contra de la libertad del enfermo, sino se procura, sobre todo en la ortotanasia, ayudar a que esa libertad actúe más lúcidamente, sin dejarse llevar por la desesperación o por presiones internas y o externas en contra de la vida. Esto también tiene algo que ver y tiene como nosotros cristianos y más en el ámbito pastoral, no se quiere decir que a la persona se la deje a la deriva, por ejemplo, cuando está en su estado terminal, cuando está la persona atravesando dolores tremendos. También tenemos que tener en cuenta que hay medicamentos que se le puede aplicar para disminuir el dolor, para calmar los dolores, para ayudar a sobrellevar estos últimos días. Y también es importante y fundamental el acompañamiento pastoral. Ayudar a la persona que encuentre eh, también la esperanza, ¿no? Y la seguridad de que pueda ir al descanso dignamente. Esta es una responsabilidad innegociable que como pastores o como cristianos tenemos para con los enfermos, brindarle un acompañamiento pastoral cercano, profundo, compasivo y siempre brindándole esperanza, llevándoles también palabras de consuelo. Esto debemos tenerlo en cuenta y debemos practicarlo. No se puede ser responsable ante la vida si no se es responsable ante la muerte. La muerte es el acontecimiento, es el último acontecimiento importante de la vida y en lugar de privar de él al hombre, se le debe ayudar a afrontarlo y superarlo humanamente. Es en nuestra responsabilidad, también es parte de la vida, es parte del proceso natural del ser humano, es parte también de los cristianos y en la palabra de Dios encontramos muchos principios y muchos ejemplos, también muchas recomendaciones, mucha información, mucha sabiduría, eh, muchos elementos de los cuales podemos echar manos para tener un acompañamiento pastoral cercano y también un acompañamiento responsable para con la vida de las personas que están atravesando momentos de situación, momentos de sus últimos días. Recuerdo una persona que estaba atravesando sus últimos días. Él no era creyente, él creía y practicaba lo que es el curanderismo. Entonces, una hermana es parte de nuestra denominación y un día me comentó si me animaba a visitarle, entonces fui a visitarle a esta persona que estaba en en sus últimos días. Cuando fui, le saludé, le pregunté si podía orar por él, si me permitía, si él estaba de acuerdo y me dijo no, ya he peleado con los curas, he peleado con mi familia, les he dicho que no, les he dicho que no tengo miedo a nada y que no quiero que oren por mí. Entonces le dije, está bien, respeto tu decisión, pero quiero que sepas algo. Había un indio en el cual el predicador fue a predicarle y le dijo, eh, no tengo que por qué cambiar, he sido indio toda la vida y moriré siendo indio. El predicador le habló de Cristo y le habló de la esperanza que había en el Señor. Entonces el indio, el cacique indio, al año siguiente le llamó al predicador y le dijo, ¿es posible que pueda aceptar a Jesús como mi Salvador? Esa vida que tú ofreces. Y el predicador le dijo, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no te voy a,
¿cómo no vas a poder aceptar a Jesús? Y dijo, eh, muy impactado el predicador, le dijo, ¿por qué tú has tomado esta decisión? Entonces el indio le dijo, lo que pasa es que mi camino indio termina aquí. Entonces le hablé a la persona que estaba en agonía, perdón, en su lecho de muerte, le dije, mira, eh, no hay problema, respeto tu decisión, pero recuerda que debes aceptar a Jesús porque el camino se te está terminando y Jesús ofrece vida eterna, el Evangelio de Cristo ofrece salvación. Así que cualquier cosa me llamas, le di la mano, le digo ahí te dejo mi tarjeta, mi número de teléfono y cualquier cosa me llamas. Que Dios te bendiga y me retiré. No alcancé a llegar a mi casa que la señora me llamó y me pidió que vaya a asistirlo y bueno, pueda estar orando por él y su rostro había cambiado, era otro el semblante de esta persona. Entonces, nosotros como cristianos debemos tener la convicción aún cuando son personas incrédulas de asistirle, de tener un acompañamiento pastoral y brindarles dignamente y que pueda ir al descanso de manera digna y de ayudarle a poder afrontar esta condición tan difícil, que a veces sin Cristo es difícil de enfrentar y de superar, ¿no? El deber de los cristianos, de los médicos, es el utilizar todos los medios a su alcance que pueda atenuar dentro del respeto a la vida la angustia y el sufrimiento. Esto puede conducir hasta prescribir medicamentos sedativos en dosis tales que la sobrevivencia del paciente en fase terminal pueda ser acortada, lo cual se justifica en la medida en que se tome en cuenta prioritariamente la calidad de la sobrevivencia y cuando el objetivo del que se cuida no sea el acelerar la muerte. Tenemos, también hay situaciones en las cuales el, los médicos tienen como prioridad la vida y el bienestar de vida del paciente, se le brindan medicamentos sedativos, dosis que la persona pueda soportar el dolor, pueda controlar el dolor y lo pueda de alguna manera ir sobrellevando, siempre y cuando estas dosis o estas medicaciones no aceleren la vida o no aceleren el proceso de la muerte. Como cristianos podemos determinar o aplicar medicamentos que aceleren y lleven a la persona al descanso antes de tiempo. Apoyamos la prohibición legal de la eutanasia voluntaria, sin embargo, sugerimos aumentar los cuidados y el acompañamiento a los moribundos. Es lo que decía hoy, cuando tenemos hermanos o hermanas en situación de agonía, en situación de sus últimos días, de que la muerte es irreversible, tenemos que tener en cuenta del acompañamiento pastoral cercano y que podamos brindarle esperanza, fuerzas y bueno, asistirle espiritualmente a la vida, a nuestros hermanos que están en situación de sus de sus últimos días. Los últimos momentos de la vida son muy importantes, aunque se hayan agotado los recursos médicos, aunque parezca que ya nada tiene sentido,
Ante la muerte inminente, la presencia, a través del silencio, la sonrisa, tienen un enorme sentido: humanizar el último adiós. Precisamente en ese sentido trascendente brilla uno de los aspectos más luminosos de la muerte. El hombre no debe ni por sí ni por medio de otro privarse de la vida. En la muerte la vida no es algo que se pierde o se arrebata, sino una ofrenda, el acto humano más profundo, la suprema autodonación al Señor de la vida. Los aunque se hayan agotado todos los recursos médicos. Los últimos momentos de la vida de la persona son algo trascendental, algo maravilloso, es poder acompañar a las personas en sus últimos momentos. Recuerdo muchas personas antes de morir, cómo en su rostro, sobre todo las personas que se han convertido en sus últimos momentos, cómo sus ojos brillan, tienen un brillo distinto, cómo tienen paz, cómo pueden enfrentar esa muerte con tanta seguridad, con tanta tranquilidad, con tanta paz. Y eso es lo maravilloso de acompañar a estas personas. Recuerdo una vez una persona que asistía como simpatizante a la iglesia, así de manera esporádica, y en sus últimos días recuerdo que fuimos a visitarle y había sido diagnosticado con cáncer. Recuerdo que hacía mucho frío y esta persona dijo, cuando hicimos la última oración, dijo, fuimos y cantamos unos himnos, compartimos la palabra, y él dijo, esta vez quiero orar. Y dijo, Señor, gracias por darme esta oportunidad. Gracias porque en ti tengo esperanza. Y Señor, si tú me sacas de esta, voy a cambiar de vida. Y si tú permites que vaya al descanso, Señor, me entrego en tus manos. Hoy entrego mi vida en tus manos. Y fue maravilloso cómo el cambio en su vida, en su rostro, en su semblante cambió y cómo al día siguiente la persona falleció. Él estaba consciente, estaba de pie. Impresionante, es algo maravilloso poder acompañar a las personas en sus últimos momentos de vida. Como pastores son experiencias maravillosas, son las experiencias más sublimes que podemos llegar a tener, acompañar a los hermanos hasta el último momento de su vida, porque es algo maravilloso y sobre todo cuando pueden transmitir o en su semblante pueden reflejar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque podemos podemos llevarlos a la tumba con total seguridad de que el Señor le levantará en aquel día cuando Él venga. Así que les animamos que podamos trabajar, podamos compartir, podamos predicar y que podamos ser personas que están en favor de la vida y aún en los momentos más cruciales, en los momentos de su agonía, de su muerte, de antes de ir al descanso, de las personas les podamos acompañar y les podamos brindar ese acompañamiento pastoral profundo que es lo más maravilloso que podemos realizar como cristianos, como seres humanos. Es una responsabilidad que tenemos para con Dios y para también con nuestro prójimo. Quiero compartirles un último texto que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y versículo 9, que dice así: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero,
todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Quiero compartirles este consejo del apóstol Pablo, y que dice: hermanos, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En cuanto a los dilemas éticos sobre la eutanasia, sobre el aborto, tengamos en cuenta todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable. Cuando nosotros vamos a trabajar, vamos a acompañar a una mujer que se encuentra con estos dilemas, nosotros podamos considerar lo verdadero, lo puro, lo honesto, lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que merezca elogio, y podamos animarles a las personas y llevarles a que puedan dignamente enfrentar con la frente en alto aquellas situaciones que les toca enfrentar. Al alejarse de Dios, al tener un alejamiento de Dios, hay una degradación en el ser humano de manera terrible. En cuanto al aborto, podemos ver cómo hay una libertad al sexo de manera indiscriminada, porque, bueno, de última está el aborto, y cómo cada vez las personas se van volviendo cada vez más indignas, y todo lo verdadero es como que va perdiendo su fuerza, y muchas veces nosotros como cristianos nos medimos de acuerdo al mundo, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la cultura, y bueno, es que está todo degradado, no importa, nosotros podemos también llevar adelante estas prácticas o medir nuestra conciencia en base a lo que tenemos alrededor. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y nos está invitando a que podamos considerar todo lo que sea bueno, todo lo puro, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo digno, todo lo amable, que nuestros hermanos ancianos, cuando el día que tengan que estar en su lecho de muerte, en sus días de agonía, en sus días de ancianidad, en sus días que no puedan llevar adelante por sus cuerpos, por sus propias fuerzas, que nosotros podamos tener dignidad, podamos pensar en lo justo, en lo puro, en lo amable, y que podamos poner en práctica, lo que hemos aprendido del Señor, hemos recibido, hemos oído, hemos visto, y el Dios de paz estará con nosotros. Todo lo que merezca elogio. Hoy día, asistir o atender a una persona mayor puede hacer que no merezca a los ojos del mundo elogio, pero a los ojos de Dios sí van a merecer elogio. Y que el sostener la vida de una persona y poder asistirle, y poder brindarle todos los elementos y los recursos que nos estén a nuestro alcance, todo el tiempo, toda la compasión, todo el acompañamiento fraternal que podamos brindarle, todo eso a los ojos de Dios, de seguro que merece elogio, y de seguro que es algo justo, que es algo respetable, que es algo verdadero, que es algo puro. Por eso debemos respetar tanto a Dios, el Dios de la vida, como también a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a quienes el Señor ha puesto como a nuestro alrededor, ya sean nuestros abuelos, nuestros padres, quien sea que sea, podamos optar por lo verdadero, por el respeto, por lo respetable, por lo justo, por lo puro, por lo amable, por lo que es digno de admiración,
por todo lo que sea excelente y digno de admiración o de elogio, pero no a los ojos de esta sociedad, sino podamos tener en cuenta a los ojos de nuestro Dios y poner en práctica todo lo que hemos aprendido del Señor, hemos visto y hemos oído, y el Dios de paz enviará los recursos, enviará las fuerzas, enviará la compasión, el amor, la paciencia, la tranquilidad, y todo eso nos dará paz, porque el día que nosotros hagamos todo lo que tengamos que hacer y hagamos todo lo que el Señor nos ha mandado hacer, la paz de Dios y el Dios mismo de paz estará con nosotros, estará en nuestros corazones y podremos estar delante de la presencia de Dios con total tranquilidad, con total paz, con total seguridad de que hemos intentado hacer lo que nos correspondía hacer. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Vamos a tener una clase más relacionada al matrimonio, a la separación, al divorcio y al nuevo casamiento. Vamos a estar reflexionando. Si ustedes quieren ir leyendo el libro de Ética Cristiana, creo que es Newns, el escritor, no me sale pronunciarlo, pero tiene alrededor de 500 y pico páginas, casi 600, que van a ver que en la página 200, de 200 en adelante van a ver estos temas sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre el matrimonio, divorcio y nuevo casamiento, y entonces ustedes ahí van a poder ir viendo ya para el trabajo final, van a poder ir investigando y bueno, también ir comenzando, ir pensando en cómo realizarlo. La verdad que ahí están todos estos temas en los cuales van a poder ustedes analizar, profundizar y también reflexionar en cuanto a estos hermosos temas y dilemas que son tan actuales, son tan profundos, son tan necesarios, que nos ayudarán bueno, a tomar decisiones, a tomar posturas más acorde a la voluntad de nuestro Dios. Les invito a que inclinemos nuestras cabezas y vamos a tener un tiempo de oración. Cielos, venimos ante tu presencia, Señor, para darte gracias por este tiempo de reflexiones, Señor, que hemos tenido, por este tiempo de reflexión sobre tu palabra, sobre todos los dilemas éticos y morales los cuales nos encontramos a diario, Padre, y quiero darte las gracias por este privilegio que tú me has dado de poder compartir, Señor, y también de poder adquirir un poquito más o conocerte un poquito más, Señor, y también compartir con todos los alumnos, Señor. Ha sido una hermosa experiencia, Señor, te doy muchas gracias por eso. Pero Padre, como cristianos, quiero pedirte, como hijos de Dios, que podamos profundizar, que podamos comprometernos, que podamos ser responsables, Señor, ante ti y ante la sociedad, y que podamos compartir y levantar en alto tus principios, Señor, tus valores, tus enseñanzas, para que podamos evitar la descomposición de este mundo, la descomposición de la raza humana. Señor, estamos en tus manos. Te pido una bendición especial sobre cada uno de los alumnos, sobre sus familias, sobre el profesor Abraham, Señor, también. Te pido una bendición especial sobre él y que cada día podamos seguir creciendo en tu gracia, cada día podamos seguir creciendo en amor, en santidad, y cada día, Señor, podamos acercarnos más a tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos, esperando, Señor, por tu gracia y tu misericordia, tu bendición. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.